Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la mesa número 7, lenguaje que conecta y que suena. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a, a 5 interesantes participaciones que nos engalan en nuestro 10º coloquio de literatura musical y música literaria, Acordes de Cuarentena. Primero tengo el gusto de presentar al maestro Iván Medina Castro. El maestro Iván Medina Castro nació en la Ciudad de México, es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en literatura mexicana y maestría en estudios literarios. También tiene un diplomado en creación literaria, ha colaborado en diferentes revistas como Opción, Ágora, Punto de Línea, así como diversas antologías. Tiene 3 libros publicados, En cualquier lugar fuera de este mundo, con Agulta, Más frío que la muerte, UAM, y Lugares ajenos, de la UAP. También obtuvo la beca del programa de residencia artística del FONCA CONACYT. Y sin más por el momento, cedo la palabra al maestro Iván Medina Castro. ¿Qué tal? Buenos días. Me da un gusto participar en este coloquio y bueno, voy a dar inicio a una lectura de un cuento titulado Our Latin Thing. Este cuento se lo dedico a pues, los músicos de la salsa New Yorker, de la salsa brava, y empiezo con una cita de un grupo de rock de ese momento, Velvet Underground. Here he comes. He's all dressed in black, PR shoes and a big straw hat. Nos conocimos de la forma menos predecible, como nunca hubiera imaginado, y es que jamás tomo el ascensor que lleva al departamento de letras. Temo del movimiento vertical como gravedad cardíaca y sin embargo, ese día subí de manera accidental cuando una estampida de boricuas con demandas de autodeterminación que entró al recinto universitario me arrolló hasta su interior. Fue allí, en pleno caos, donde vi a una niña trigueña entre dos puertas. En sus ojos no había nada más que color y en su boca la reverberación a modo del replicar del tambor de su nombre, Catalina Lau. Nuestra inaugural cita fue en el nightclub Cheetah de la Broadway 53rd Street en la isla. Me puse en camino lleno de emoción, pero a la vez inquieto, pues cómo saber qué depararía Changó. Arribé con retraso al lugar y el espacio estaba saturado. Esa noche abrió un gran evento musical. El cantante Héctor Lavoe, Bobby Cruz, Pete Conde Rodríguez y no sé quién más se presentaría en escena. La aglomeración ondeaba, inquieta cuando los cadeneros permitían el acceso a cuentagotas para después volvernos a dejar expectantes mientras esperábamos nuestro turno. Por un momento, plantando en medio de la multitud, me contagié del estado de ánimo, pero no por mucho tiempo, pues deseaba estar con Catalina Lau. Abran paso, pensé gritar, como quizá así lo hubiera hecho el coronel Aureliano Buendía, pero no. Tras empujones, intenté abrir brecha para llegar lo más cerca posible al cadenero y sobornarlo para acceder con prontitud. Por suerte, la coima no fue necesaria. Conocí al tipo de la entrada, un alumno de letras latinoamericanas. No había duda, Fortuna estaba de mi lado. Ahora sí, ya dentro, trataba de localizar a mi jeva, uno de los vocalistas de la orquesta de Fania All Stars, al parecer Cho Feliciano, empezó a llamar a un tal Rubén en unión con el acompañamiento de las congas. Que suba Rubén para que baile, que suba Rubén. Siguió a la descarga de las claves junto con los bongos. Después el coro vibró con su estribillo. ¿En dónde está Rubén? ¿En dónde está? ¿En dónde está Rubén? ¿En dónde está? Ante semejante preámbulo, la orquesta inició a tocar Ahora vengo yo de manera paulatina, hasta complejizar la sonoridad. Dada mi distracción ante la ejecución magnífica de la flauta por Johnny Pacheco, sin saber cómo me encontré en el centro de la pista rodeado de admirables mulatas.
delgadas, de buen vestir, mirada esquiva y de falso reír, que cogidas de las manos danzaban con frenesí al son de Si la tierra tiembla, igual a una coreografía pecaminosa babalao. Entre esas meretrices estaba ella, fiel al monumento forjado en mi memoria, grandiosa por mis deseos a modo de una flor de los lindos campos. Catalina Laud disolvió la rueda y de un grácil salto, limpio como el viento, se aproximó a mí. Fue tan cadenciosa y seductora en sus movimientos que la atmósfera en donde bailaba se quedó sin aire. Bebé, eso se baila así. Su cuerpo entregado al mío, cual planta trepadora, se adhirió exudando sal y llena de olor a la patria lejana. Ay, apurrúñame, papá. Lo bueno ya viene. Sube la manita un poquito más arriba y luego la baja despacito. Mientras bailábamos, animados por las estrofas candentes de la pieza Azúcar Mami, a manera de un ciego, seguía con el tacto los relieves curvos de su cuerpo hasta posar las manos sobre la tersura de sus nalgas. La sentí estremecerse e insistí, y cuando disponía a invadir el aire aroma sándalo emanado de su boca de labios aspersores para besarla, ella se despojó del asedio y presta fue al encuentro de un hombre vestido con sombrero de paja, zapatos deportivos, cinturón de piel por encima del talle y una rosa en la solapa del gabán. Cuando Catalina Lao apartó sus ojos de los míos, quedé perplejo a la mitad de la pista. Apenas balbucé, pero al fin no emití nada en concreto. Una de las amigas de nombre Anacaona se acercó y con un susurro lascivo indicó: ese es Rubén alias Diablo, famoso bailarín y trompetista, un jíbaro carismático que no le teme a nadie. A casi una década en cana por la venta de manteca salió en libertad condicional. Por el barrio dicen que un malparido lo delató. El sonido de los timbales y el acompañamiento desaforado de los demás instrumentos inundó el salón. De pronto se escuchó la voz de Ismael Miranda destacando la fuerza de los metales. Los metales también se quejan, eso es un trombón. Sin duda ese instrumento ejecutado por Willy Colón tiene el poder de evocar el ambiente crispado del barrio. Medité por un momento. Catalina Lao regresó engarzada del brazo de Rubén. Me lo presentó con efusividad. Era su hermano. Desde ese momento nuestras miradas se cruzaron y por la forma en que sus ojos se hundieron en mi rostro advertí cómo de un golpe descifró quién era. Los dos nos contemplamos en silencio, como si la algarabía de nuestro alrededor cesara de repente. El encuentro era tan insólito que me parecía ver un espejismo o un fantasma. Pero más sorprendente aún era el hecho de que esa escoria fuera el hermano de la mujer de mis amores. Negra su cabellera, ojos oscuros sus ojos, idénticos a la fama de su hermano, pero tan lúcidos y capaces de provocar agitación al mirarlos. La mutua e incómoda observación se prolongó durante un buen rato, o al menos así lo percibí, hasta que Catalina Lao, emitiendo suaves susurros como mensajes dirigidos solo para mis oídos, nos tomó del brazo. Fruncí el ceño y tras el hipo de la revelación, a punto estuve de decirle a Rubén: quítate la máscara, frente a su hermana, pero callé. Quise hablar, decir, pero no pude. Una fuerza mayor me hizo guardar silencio, quizá por un temor a algo, a cualquier cosa, sin mirar el miedo bajo la piel que recorre el cuerpo igual a una culebra. Juntos nos dirigimos a una mesa en donde bebimos ron y una vez que la orquesta interpretó Turcutú, Rubén sacó a bailar a su hermana. Mientras ellos se apoderaban de la pista con sus movimientos una y otra vez ensayados, exhalando alegría por todos los poros, recordé cómo había conocido al terror del Bronx. Supe de Rubén el mismo día en mudarme al Spanish Harlem. Crucé la avenida Lexington y me presenté con él sin ninguna otra razón que tener un aliado, no un enemigo en el barrio. Aquí a mucho guapo lo han matado. Él era un tipo rudo, andaba en motocicleta y sus amigos seguido venían al vecindario a hacer música, una mezcla entre la cadencia del son de Cuba y el swing de Nueva York. Siempre había un rumbón de esquina, pero nunca estuve envuelto en lo que hacían. No sabía a qué se dedicaban, solo noté que en ocasiones fumaban hierba brava, pero nunca me interesó involucrarme. Por momentos, Rubén hablaba sobre las actividades de sus amigos, el tráfico de enervantes y la mala vida en el barrio. En una ocasión, tocó a mi puerta para pedir un préstamo de $500. Se los facilité y al mes los tenía de vuelta. El dinero lo utilizó para comprar un nuevo trombón. Hasta ese momento todo era normal.
A las 2 semanas de haber pagado me solicitó un nuevo préstamo, pero esta vez la suma era de $2,000. Le comenté que no poseía esa cantidad. Él se enojó y se retiró farfullando. Al día siguiente, la policía invadió su casa y lo arrestaron. Aunque no tuve nada que ver con la aprehensión, el diablo pensó que lo había denunciado. En ese momento estaba asustado, pues él era una persona a quien temer. Por lo tanto, decidí reubicar mi residencia al South Bronx. Ciertamente, como bien aclaró Ana Caona, una vez que me mudé, Rubén desapareció de mi vida sin dejar rastro. Catalina Lao y Rubén regresaron felices a la mesa. Me incorporé deprisa, traté de darle un beso en la mejilla a Catalina Lao para despedirme, pero ella me sujetó de los brazos y preguntó: ¿A dónde vas tan deprisa, nené? Vamos a la party en mi casa. Vive la vida hoy. Ha llegado mi hermano, hay que celebrar. Salimos del chito y durante el trayecto observé por el espejo retrovisor cómo ella dormía apacible, mientras Rubén trataba de sintonizar Radio Bemba, en donde se escuchaba el sonido de Atarara Larache. Una vez que lo logró, profirió sin sombra de emoción, hasta con sequedad: tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Sin más, se puso a silbar la tonada de la canción. Tras arribar al domicilio de Catalina Lao, ella se bajó aún adormilada del auto y se dirigió a la casa sin percatarse que no la seguíamos. Rubén aprovechó ese momento para decir con sorna: una extraña dulzura pasea por sus rostros, así como tus deseos y resignaciones. Si quieres montar a mi hermana y seguir con bien, deberás de ayudarme a cometer un asalto. Aunque traté de oponerme al principio, no fue difícil asentir. Rubén dio media vuelta y recalcó: te espero por la mañana para explicarte qué haremos. Mientras él desaparecía, el tarareo de una pieza que reconocí de inmediato, pues él y sus amigos la solían tocar en toda ocasión, persistía en el aire. Como cuando hay la sensación de agua con viento, tengo el presentimiento barrunto en mi corazón. Esto es una cuerda floja, de vacío a vacío. Allí ando, pensé. Llegué a la cita acordada. Rubén y otra persona conocida como el mulato parecían esperarme, aunque Rubén estaba sumido en una especie de letargo, costumbre que quizá había adquirido en la cárcel. Podía pasarse horas sentado con el rostro fijo, sin mover un solo músculo, pero en aquel estado causaba una terrible impresión. Animado de pronto, se ponía a hablar con gran exaltación para justificar sus acciones, como un lamento jíbaro. Cada día en el barrio se encuentra bajo fuego, escasean los servicios públicos. Ha habido mucha gente en la estación de tren haciendo largas colas para poder huir de aquí, porque no hay posibilidad de quedarse. No hay autobuses, el sindicato está en huelga, el lugar en donde camellaba está cerrado, no hay laburo, no tengo nada, vivo del crimen. ¿Quién sabe qué hubiera sido si alguien a tiempo se hubiera preocupado por mi bienestar? Ahora sería abogado o un doctor. Nueva York era pequeño entonces. Las casitas de 4 pisos debían de secar la ropa recién lavada sobre los tendederos hasta que se quemó la casa. Aquí podría pasar cualquier cosa. La falta de oportunidades ha llegado a todas partes. Las últimas luces se perdían en el cielo. Las sombras sigilosas avanzaron sobre los espectaculares, los anuncios y las marquesinas, igual aguas negras. A pesar de que los nervios salían de mi cuerpo a hilachos, pude gritar: buenas noches, Manhattan. En medio de un silencio desierto, como la calle ante el crimen, me encontré sin respirar siquiera para que nada turbara mi mente hasta lograr sentir el pulso de mis sienes. Mi función era cuidar la entrada del establecimiento para evitar la aparición de la autoridad o el acceso de algún cliente. No sé qué salió mal durante el asalto. Las patrullas no dejaban de llegar al lugar. Por eso huí. Pero antes un grupo de policías me persiguió. Aunque pude escabullirme, ellos desconocen el barrio. Llegué a casa ardiendo, no podía ni moverme, estaba débil, con dolor, con un miedo sofocante y ahogante en torno al corazón. El mulato. El diablo entró del último a la joyería y me pidió un cigarrillo. Cuando solicitó fuego, sacamos las pistolas y amagamos a los que allí estaban. Cogimos las joyas de las vitrinas y salimos triunfantes por la avenida central. Pero de pronto cayó la autoridad. Corrimos sin rumbo y nos separamos. Yo mantuve las manos dentro de los bolsillos. Una sostenía el botín y la otra ceñía la cacha del revólver. Apenas podía correr. La balacera inició y aunque me hirieron, escapé. La vecina del quinto piso fue quien avisó que se había quebrado al diablo. Hice todo lo posible por enterrarlo como Dios manda.
Ordené lo vistieran con un traje de seda, unas zapatillas de charol y un sombrero de paja. No asistí al funeral, no era posible. Las cosas estaban candentes en el barrio. Después de ese incidente opté por hacer las cosas con discreción, pero no fue suficiente. El comando invisible empezó a cazarnos a todos los niches por igual. El día de la emboscada apenas la liberé. Me estaba desangrando. Me llevaron al Chita, pero no podía permanecer allí por mucho tiempo. Así que el judío Larry Harlow interrumpió el ensayo y me dio su ropa para despistar al enemigo. Cuando llegué a la estación de trenes, los federales ya me esperaban. Dicen que cuando se quebraron al diablo, casi al instante el ulular masivo de las patrullas resonó como un puñetazo en el estómago. Llegaban deprisa refuerzos policiales de otros condados con el alarido persecutor y, por supuesto, la muchedumbre de curiosos se arremolinó alrededor del fallecido. En la radio de un departamento cercano se escuchaba el recién éxito de la rumba, calle Luna, calle Sol. Va el cortejo fúnebre calle abajo con el muerto a la cabeza. La mañana es alegre, el sol ríe con su buen humor. Diablo, deploramos la falta de tu poderoso trombón en este resplandeciente día. Así fueron las palabras emitidas por Catalina Lao con su voz picante como la canela, igual que lo es también su piel. Oigo trinos en los árboles y solo por un instante me doy cuenta de la profundidad azul del cielo. Todo parece tan raro, igual a las palabras que escuché. No sé, a estas alturas, cómo decir las cosas que suceden. Abrazo con ternura hasta mi corazón a Catalina Lao y le propino un beso en la frente. Ella responde con una leve sonrisa capaz de iluminar su quebrado semblante. Entonces sé que ella siempre orea en mí. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Iván. Sin duda, un excelente cuento. Les recordamos a nuestros espectadores que si tienen algún comentario, pueden dejarlo en la caja de comentarios y nosotros con todo gusto al final de las participaciones podemos entablar un diálogo con nuestros ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Iván. Gracias. Nuestro siguiente ponente es José Antonio Hernández Seín, licenciado en Psicología y maestría en Ciencias de la Intervención Psicosocial, ambas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha tenido estancias de investigación en la Universidad de Arizona dentro de la Facultad de Estudios Mexicoamericanos, donde realizó la investigación revisión amplia de la evidencia basada en las neurociencias que apoyan la introducción de prácticas contemplativas en prisiones. Estuvo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía dentro del Departamento de Fisiología, donde participó en un proyecto de investigación titulado Las bases neuronales del deterioro cognitivo en pacientes con enfermedades con poliglutamínicas. Asimismo, obtuvo el premio institucional a la mejor tesis edición 2017 en el área de ciencias de la salud con la tesis Reconocimiento facial de emociones básicas de niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sin más, cedo la palabra al maestro José Antonio Hernández Seín. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ahora escuchándole pareciera que es un poco raro que hacer la fusión, ¿no? de la profesión con el arte, pero bueno, es algo que me ha mantenido allí. Y bueno, también comentar, como me dedico a la academia, también me dedico a la música, y es en el marco de mi yo artístico en el que escribo la obra de 10 años, y bueno, que es la que voy a presentar a continuación. Dice de la siguiente manera: escribo con tinta roja, son casi las 3. Mi testigo es esta hoja, aunque ya llene 10. Y aunque ya ni me ves, créeme que es un desafío no cometer ideas locas que mi pensamiento aloja. Toda una paradoja estás jugando en la orilla, donde tu vientre se moja y donde tus ojos brillan, al borde y pasando el límite,
Al son del deseo me miras ya sin timidez. Qué difícil es, no estoy para secretos. Harto de todo, no quiero meterme en aprietos. Mis gritos en tu edificio, tu vicio es el mío, nunca nos quedamos quietos. Que si ya vi cómo te tengo, te vas derritiendo, sí, a fuego lento. Entiendo, querías vivir el momento en esa disciplina, vaya que tengo talento. Ocurrió el tropiezo una vez más, el lunar de tu brazo en mis sábanas. Nos quitamos las ganas y sin cadenas. Pudo haber sido el comienzo, pero fue el final. Un juego de casi 10 años. Discusiones, reconciliaciones. Éramos 2 niños. Solo nos hacíamos daño. Yo no asumía mis faltas y tú con tu autoengaño. Nunca supiste ser libre y yo con miedo al compromiso. Por fin el candado se abre y quedará así para siempre, como el lunar en tu brazo. Tus reclamos por las noches por teléfono me hizo ver que en realidad nunca se fue lo tóxico. Mentiras y más mentiras, aunque aceptamos que nos inspira el amor que tras una década no expira. En unas semanas te casas, deseo lo mejor, detente, respira, mira a tu alrededor. Tomé mis medidas, digas lo que digas, no podemos seguir viéndonos, sería un error. Ocurrió el tropiezo una vez más, el lunar de tu brazo en mis sábanas. Nos quitamos las ganas y sin cadenas, pudo haber sido el comienzo, pero fue el final. 10 años. Con mucho gusto les compartí esta obra, una letra que escribí tras una relación precisamente de 10 años y que bueno, les comparto, ya está hecha canción. Ahora mismo se las compartí modo escrito, a capela, pero bueno, espero poder pronto compartirles a todos esta misma obra con música. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, maestro José Antonio, y sin duda, con todo gusto, en algún momento posterior, cuando ya tengamos la canción, la puede compartir a través de Acuarela Humanística, que es un espacio para todas las artes. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, seguimos con nuestra siguiente ponente, que en este caso es, un segundito, Carla Hernández Jiménez. Carla es nacida en Veracruz, es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, lectora por pasión y narradora por convicción. Ha publicado un par de relatos en páginas nacionales e internacionales y fansites, pero siempre con el deseo de dar a conocer más su narrativa. Carla, con todo el gusto te cedo la palabra. Muchas gracias y gracias por el espacio. Bueno, antes que nada, este relato está incluido en este fanzine, de hecho, que se llama Pérdida de los no letrados, que es un fanzine originario de Puebla. Aquí está. Mientras prendía la bacha para dar el último jalón, solo podía pensar en el hecho de que una vez más se encontraba consolando al viejo Higinio. Podía parecer deteriorado con sus ojos amarillentos, su piel con arrugas encima de las arrugas, y la bilis siempre saliendo de sus labios por los años de fuerte alcoholismo. Costaba creer que aquel anciano había sido Higinio Flores,
uno de los mejores guitarristas que habían tocado en el mítico Avándaro. Recuerdo el momento exacto en que mis ojos se encontraron con los tuyos, Higinio. Tú estabas trepado en aquel escenario improvisado, haciendo llorar la guitarra en acorde G al ritmo de una creciente expectación. Yo enloquecía a ver el modo en que dominabas la lira, mientras tu cabello ensortijado y tu perfil de chico malo encendía tantos ánimos, entre ellos el mío. Estaba impresionada de tu técnica, y mis ojos te seguían sin descanso por todo el escenario. Tú hacías estallar los acordes enloqueciendo a la banda. Había electricidad en el público cada vez que sonaban tus melodías. Gritaban como energúmenos tu nombre. Estaban poseídos por tu rock. Te adoraban como un dios de la antigüedad. Al final del espectáculo, te presentaste ante mí con una coqueta caballerosidad. Higinio Bustamante chula, el mismo que viste y calza grande. Ese día, nuestros sexos también se encontraron con una prisa rabiosa de desentrañar los secretos del otro, como si en cada beso voraz pudiéramos saber exactamente lo que queríamos, y al mismo tiempo como si aplacáramos un hambre largamente contenida. Sentía muchos por ti, y en esos instantes pensé que había valido la pena lanzar la casa por la ventana. El día del último concierto fue épico, la banda echando desmadre de una manera tan padre, encuerados, drogados hasta el tuétano, celebrando hasta el amanecer y todos siempre tan unidos. Me cae que nunca he vuelto a experimentar algo tan puro. Sí, Avándaro fue locura y mucho más, la amistad y el amor en su máxima expresión, y todos se fueron muy contentos cantando marihuana. ¿Te acuerdas? La suciedad de la guerra te alcanzó, Higinio, nos alcanzó a todos, y barrió con el despepite. La era de Acuario llegó a su fin definitivo en el tercer mundo. ¡Qué pinche lástima! Con lo bien que nos estábamos pasando. Te ofrecieron tocar en televisión, les escupiste en la cara y los llamaste hipócritas capitalistas. No supiste ni lo que hiciste. Trataste de tocar otras puertas y todos se te cerraron en plena cara. Nos arrastraste a la villa de solución y a la degradación. Ahora venos, estamos hundidos en la mierda, y evocando el torrente de furiosos recuerdos de aquellos días de paz y flores. Solo somos un par de perdidos, Higinio. No somos más que un perdedor sin salvación y una puta que ya no puede excitar a los clientes excepto a ti. No supo cómo, pero terminó expresando en voz alta aquello que únicamente tenía que quedar en su perorata mental, mientras el humo del toque salía por todos lados, relatando el resentimiento de su discurso. Higinio, ya no podrás ser nunca más el Jimi Hendrix mexicano. Desperdiciaste tu oportunidad, viejo. Como todo en tu vida, lo echaste todo a perder, como nos echaste a perder a nosotros. De pronto, Higinio bajó su vista y se quedó viendo directamente a los ojos de aquella prostituta de corazón avejentado, sin esperanza. Resoplando de impaciencia, el viejo exclamó: Lucía, deja de hablar. Llevas un chingo de tiempo quejándote. Sigue chupando. Es para lo único que sirves, carajo. Fin. Este texto se llama Rock y Flores. Y pues lo escribí pensando precisamente en todo esto de la era de Acuario en México y todo lo que ocurrió en Avándaro. Y dato curioso, Higinio Flores está inspirado en Epigmenio Cruz de la película Güeros, por cierto. Y pues es todo lo que tengo que decir al respecto de eso. Gracias una vez más por la oportunidad. Muchísimas gracias, Carla. Sin duda, un muy buen texto. Agradecemos tu participación y continuamos con Santiago Garcés Moncada. Hola. Hola, Santiago es ganador del segundo lugar del concurso de poesía Historias para valorar la imaginación. Fue ganador del primer lugar en el primer y tercer premio municipal de poesía y cuento corto de Itagüí, y es coautor de los libros de las obras de ganadores de estos certámenes. Es coautor también de Deshielos de Tintas, su cuento publicado en Medellín
en 100 palabras, participó en el Festival Internacional de Poesía de Medellín como poeta del territorio en 2018 y 2019. Abriéndose fronteras, fue para publicar sus cuentos y poemas en diferentes medios de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México. Participó en la antología de cuentos Antes del 2020, publicada por la editorial mexicana Dinky Reads. Actualmente estudia ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia, Colombia, y es miembro del taller literario Letra Tinta y es cronista de la revista Bohemia. Santiago, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, es para mí un placer muy grande coincidir con ustedes desde tan lejos y poder compartirles un poco de la cultura que alrededor del departamento en el que vivo acá en Colombia, que tiene una cultura muy de pueblos, en la que esos pequeños detalles y tradiciones aún ahora se mantienen. Entonces, bueno, este cuento trata sobre la perspectiva de un niño, de lo que es la música y de quién es Dios para su abuelo, de cómo es esa tradición a ver, de que aunque no son estudiados, que son analfabetas, son capaces de leer en la música, en los sonidos de la naturaleza, y desde su cotidianidad son capaces de darle ese valor a la música que voy a tratar de expresar en este cuento. Se llama Gotas de lluvia y chocolate. Entonces dice así: es extraño cómo un sonido tan simple, como una gota en el tejado, puede estremecer tan íntimamente de los pies al alma. Recuerdo aquel meneo del abuelo cuando veía las nubes amenazar la tarde con la humedad de su canto. Siempre iba con el pañuelo en el bolsillo de la camisa para recibir esas primeras lágrimas que afinaban las tejas de zinc del rancho como una orquesta ambulante sin gorro para monedas. Tolón, tolón, dicen las gotas, decía sonriendo y moviéndose como un adolescente rumbero de apenas 82 años. Yo corría por el casete de salsa vieja. Yo corría por el casete de salsa vieja que ponía bajo el cenicero en la cocina. El rebotar de la lluvia en la casa de los abuelos era lo mismo que decir chocolate en fogón de leña. Mi abuela ya tenía ese sonido a lluvia definido en su vocabulario campesino, aunque no supiera leer ni escribir. Ella se había graduado de la escuela de la vida y yo apenas estaba empezando el kinder. No era para ella sino escuchar el primer acorde en las tejas de la cocina para calentar la cayana en que hacíamos las arepas, y en la olla el chocolate con leche ardía en el mismo fuego con la misma leña. Me robaba un pan de yuca y metía el casete en la grabadora, y el abuelo cantaba y bailaba ojos cerrados, reviviendo una juventud que se iba como las cenizas de su cigarrillo en su movimiento acelerado. Yo esperaba ese momento en el que él bailaba cada vez que veía el cielo negro desde la silla mecedora de la entrada. Lo observaba mientras tomaba un jugo de guayaba espeso y dulce, del que no me cansaría nunca, aunque mi madre, que fue criada a punta de guayaba y de tomate de árbol, dijera lo contrario. Estaba seguro de que llovía por aquel baile suyo. No sé si en Santa Elena hubo indios, pero si los hubo, mi abuelo era pariente. Su danza de lluvia y de bailadero era la señal para que el aguacero se manifestara. El abuelo me sentaba en sus piernas y me daba el último trago de su café. En las noches de tormenta en que lloraba de miedo, mi abuelo me tomaba de la mano, me envolvía en la cobija y me acariciaba el pelo. Ay, mi niño, no te asustes, que Dios es bueno, me decía con cariño mientras ponía tarros en el suelo para retener las goteras. Él pensaba que Dios era un espíritu de agua y le oraba en las mañanas al admirar el rocío. Comulgaba de su cuerpo en el café. Se bautizaba en el arroyo que había en el patio cada vez que bañaba su cuerpo. Y yo aprendí a amar a ese Dios hecho de lluvia, de llanto y de música. A esta parte del oriente antioqueño, muchos le dicen cielo roto por sus constantes lluvias.
La casa de los abuelos ahora es solo casa de la abuela. La lluvia cae más triste que antes. El cassette era un fantasma que ya no sonaba porque su ritmo revivía el dolor de su ausencia y dibujaba su imagen invisible y pesada bailando en la sala. Cuando él vivía, eran las goteras una fiesta melodiosa, pero ahora desde la mecedora, el cielo negro marca el llanto hacia la tierra. Pero Dios es bueno y a veces, cuando escampa, un arco iris multicolor llena de alegría el mundo y su rostro se dibuja entre las nubes agrietadas. Ah, ojalá y de entre esas grietas bajara hasta mis oídos un tolón que contra el techo recitara un te quiero suyo. Y ya, ese es mi cuento. Espero que les haya gustado y que de pronto conozcan un poco de la cultura campesina que se vive acá en Antioquia, Colombia. Muchísimas gracias, Santiago. Del mismo modo que les he comentado a los demás, saben que aquí en Acuarela Humanística de la Facultad de Humanidades tienen un espacio, si quieren compartir en algún otro momento, alguna otra cosa, con todo gusto nos pueden contactar y les podemos ayudar con ello. Muchísimas Para gracias que por todas conozcamos. Gracias a ti, Santiago. Por último, pero no menos importante, tenemos el gusto de presentar al maestro Fernando Martínez Moreno. El maestro Fernando es egresado de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, de la licenciatura en Humanidades, tiene la maestría en Administración de Negocios, así como un doctorado en Educación por la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María. Ha colaborado con diversos trabajos de revistas digitales, libros, así como antologías, como es el caso de El arte y la ciencia del método y técnica de la negociación como Mecánica Nacional de la Evolución y Revolución Canónica de la revista digital El Universitario, de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Así como también has hecho publicación de su libro llamado La gran abertura de la multirrealidad en el año 2019. Y maestro Fernando, con todo el gusto le cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Buenos días tengan todos. Con respecto al material que quiero compartir con ustedes, antes que nada quisiera hacer una breve explicación de cómo se lleva a cabo esta estructura de la narrativa que traigo para ustedes. Este material es una derivación de un proyecto que he estado trabajando desde inicios de la cuarentena, el cual le lleva por título El legado de la realidad múltiple, el cual es una serie de historias que mezclan un tanto la mezcolanza de la cadena de espacio-tiempo, diversos personajes, de cómo las distintos canales de la realidad se están interconectados. Es decir, en un solo evento, ¿cuántos personajes no participan dentro de un escenario en un día? Ahora multiplicado por la semana, el mes y el año, y generas n número de escenarios. Dado esto, la narrativa que traigo para ustedes lleva por título El opus magnum de la mecánica astral de los sentidos acústicos y sonoros, el origen del guardián de la sinfonía de la realidad múltiple. Estando de realidad en realidad, siendo yo una de las entidades del tipo metalmecánico, siempre he contado con distintas pasiones al igual que distintas dudas sobre todo lo que percibo y analizo, tanto en lo particular como en lo general, trasladándome de plano en plano, de lo que algunos han denominado como el legado de la realidad múltiple. Sin embargo, a diferencia de mis homólogos, al igual que las entidades defensoras de cada plano de esta presente matriz, mi naturaleza, al igual que mi esencia, son radicalmente distintas a pesar de formar parte de una gama de entidades más allá del entendimiento común y más allá del mismo tiempo llevo formulando en mi mente, corazón y alma. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mi verdad individual y colectiva, siendo una entidad denominada como el caballero electromecánico, teniendo entre mis vastos poderes y habilidades la capacidad de generar y percibir de forma metódica y analítica los sonidos, frecuencias, emanaciones sonoras, musicales y radiales mismas que poseen y emiten todos los entes, tanto en lo individual y colectivo, en lo racional e irracional, en lo animado e inanimado, pudiendo pensar, sentir y actuar en base a la percepción emisora de los seres vivientes. Toda la existencia se encuentra conformada por una gama infinita de frecuencias,
las cuales todas y cada una de ellas me cuentan una gran historia individual y colectiva. ¿Quién es? ¿Dónde ha estado? ¿Cuál es su naturaleza, temperamento, esencia vital? Lo cual me resulta sumamente interesante, ya que el elemento, factor y variable de la emanación de la verdad, debido a que las frecuencias no pueden alterarse de forma directa, las frecuencias relatan toda clase de historias, así como memorias, mismas que he preservado en todas y cada una de las fibras de mi ser. Las armas e instrumentos que poseo me permiten dar ajuste a cada uno de estos factores y enlaces sonoros, a modo de fungir como mediador del equilibrio de toda la interconexión del todo y la nada, en la realidad múltiple, siendo la clave esencial de su trascendencia y supervivencia al ser el aliciente de su voluntad, lo que en términos musicales sería el afinar las cuerdas físicas y metafísicas de cada entidad viviente, a modo de generar el opus magnum de la vida como tal. La mecánica de la existencia más allá de lo tangible e intangible radica en la interconexión de los distintos entes marcados y sincronizados por las frecuencias de la realidad múltiple, dando consigo la gran matriz del todo y de la nada. El oído, así como la frecuencia, representan la melodía maestra múltiple, más cautivante, ya que todo marcha una sinfonía de gran valía y poderío. En resumen, toda una obra maestra. El manejo de los efectos sonoros, así como de las frecuencias en los aspectos del manejo de fuerzas, hace un aspecto un tanto extraño, debido a que ese gran sentido posee una múltiple facultad de conocer y aprender de la naturaleza no verbal ni visual. El sentido auditivo, único en sí, debido a ser uno de los principales modos de trascendencia y supervivencia durante momentos de gran crisis habidos de esperanza y desesperanza. Desde tiempos ancestrales he admirado y contemplado la capacidad de las entidades con las cuales me he topado para imaginar, diseñar y materializar las sinfonías que escuchan en la mente, corazón y espíritu, a modo de expresar toda clase de emociones, memorias, acontecimientos o simplemente dar el cumplimiento a objetivos personales bajo los cánones implícitos de su sociedad, pudiendo apreciar todo tipo y clase de emanaciones sonoras, tanto del tipo natural como positivas, en términos de derecho canónico, relacionando la similitud, así como la diferencia de una con la otra. La dicha con la que cuentan aquellos gestores del arte musical ha contribuido de forma gradual al propósito de mi razón de ser, a modo de conocer, entender y comprender los impulsos armónicos y acordes que motivan o incitan a realizar u omitir ciertos planes de acción o de evasión, pudiendo de igual forma conocer de forma dinámica cada realidad habida y por haber, sus causas y orígenes, y en algunos casos el destino de todos y cada uno de ellos. La generación del arte musical y sus derivados han sido algo similar como la generación de distintos métodos y técnicas de generar emociones y reflexiones a través de tal bendecido arte ancestral, pudiendo observar con asombro la expansión masiva de manifestaciones acústicas por medio de cada acorde, cada letra, cada nota musical, siendo un fenómeno en pleno magnífico. Sin embargo, en distintos puntos del espacio-tiempo de cada realidad analizada e interpretada, dicho arte ha sido objetivo de la subjetividad, así como el conflicto de intereses a modo de demostrar poderío sobre otras entidades en tiempos de las grandes guerras, empleando de igual modo los efectos sonoros para la coordinación de todo tipo y clase de estrategias en cada campo de batalla en el que contrapartida dicho arte se ha empleado para justas deportivas, eventos masivos, concentrando de forma plena, masiva el ente individual con el colectivo, al punto de generar explosiones de euforia, al igual que todo arte y ciencia establece puntos decisivos en cada realidad múltiple. En ciertas brechas de la realidad múltiple, el arte musical en términos de la interpretación social radica en la gama de bloques disciplinarios en los que el conocimiento generado es depositado con la finalidad de darle modalidad diversa de empleo y mejoramiento por medio de los gestores de dichos bloques. Sin embargo, hay que considerar que el conocimiento se encuentra conformado por tres pilares del carácter canónico, los cuales vienen a ser ciencias exactas, ciencias sociales, humanidades y artes. En ese sentido, bajo el canon de las humanidades y artes, se remonta a la cuestión del arte musical. Este arte disciplinario conlleva la estimulación de los sentidos auditivos y sensoriales, ya sea de carácter tangible e intangible. No obstante, el arte musical
consiste en transmitir gran variedad de emociones y sensaciones, con las que a su vez se transmite un mensaje ya sea de forma directa o indirecta, desde el mundo antiguo hasta nuestros días. Cada civilización existente del plano global ha manifestado, generado e implementado múltiples métodos para consolidar dicho arte sonoro. Lo anterior se traduce en la creación y mejora de los instrumentos generadores de estos impulsos, acompañados de forma conjunta por interpretación parlante de individuos que cuentan con dicha habilidad o destreza para generar sonidos armónicos según sea el caso. A lo largo del proceso evolutivo se han suscitado un sinfín de géneros a partir de los principios de la disciplina misma, los cuales han sido parte protagónica de eventos y acontecimientos que han forjado el rumbo de las naciones conformantes del plano global. Lo anterior resulta totalmente factible, ya que esto se demuestra ampliamente justificado en eventos tales como movimientos sociales, conflictos bélicos, actos de solidaridad, reconciliación y amor. Aunado a este tipo de casos, el arte musical representa también parte fundamental del marco de identidad de cada sociedad o nación, es decir, forma parte de la soberanía del ente de la nación misma, lo que las vuelve parte trascendental de su marco cultural. Reiterando, el arte musical en su variedad de géneros han sufrido una variedad de alteraciones con fines comerciales, fomentando nuevas tendencias en el consumismo de los bloques sociales. Un ejemplo evidente es la implementación de temas musicales en la promoción de productos y servicios, tanto de primera necesidad como complementarios. El porqué de este accionar por parte de los prestadores de servicios, así como de los gestores de productos, se manifiesta en la asociación de melodías musicales a sucesos o eventos de carácter interpersonal e intrapersonal, resultando esto en una ventana de oportunidad para cautivar los sentidos de ciertos sectores de una población determinada, esto por el lado material. Por el lado inmaterial, el arte musical es parte del llenado del alma y el espíritu, por el cual nos gestionamos como entes individuales y colectivos, tanto en el entorno local como en el global. Dicho arte conlleva el manejo de un sinfín de emociones y sensaciones, las cuales tienen como base el dar marcha a nuestro pensar y actuar, por lo que se debe tomar en consideración prioritaria como seres racionales, en términos teóricos el fomentar, el mantener la esencia canónica del pensamiento y sentimiento de cada partitura que se genere, con el fin de crear un vínculo armónico, sosteniendo como precisión la metodología canónica de la música misma. En términos de la disciplina misma, los gestores de dicho bloque cuentan con una responsabilidad de mantener latentes esos principios, de medida proporcional a los constantes cambios del mundo globalizado, con el objetivo de mantener de forma trascendental no solo los pilares del conocimiento, sino el agua viva del todo ente viviente. En conclusión, el arte representa uno de los medios de superación del ser humano, como herramienta de razonamiento cognitivo y como estimulante de cada fibra de los seres existentes en este universo múltiple, así como el dador de razón sentido a las mentes y almas gestoras de este gran pilar del alfa y omega. Con esto concluiría mi texto y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Del mismo modo, les volvemos a comentar que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, nos lo haga saber. Y mientras vemos si hay algún comentario, me gustaría platicar con ustedes una pregunta muy sencilla. ¿Qué les recomendarían a aquellas personas que nos están viendo y que empiezan a escribir para que continúen y no lo dejen de lado? Comenzaría con su participación, maestro Iván Medina. Pues la recomendación es que no se rindan y que no tengan temor al papel, y que se esfuercen. En realidad, pues eso también aplica para mí mismo, ¿no? Siempre es un reto escribir un nuevo cuento, entonces, pues es lo que hago, ¿no? Tratar de no atemorizarme y dejarme que fluya la pluma. Ese es lo que yo recomiendo. Muchas gracias, maestro. Maestro José Antonio, ¿qué nos recomendaría para aquellos que vamos a empezar a escribir? Sí, pues
En primer lugar, dos cosas. En primer lugar, identificar las resistencias de uno mismo a la hora de escribir, es decir, qué resistencia pone uno mismo como para evitar la escritura, identificarlo y trabajar con ello. Y una segunda sería un tanto encaminado a lo que dice el maestro Iván Medina, con otras palabras, tal vez, es rendirse ante uno mismo para sincerarse. Finalmente pareciera una batalla de uno contra sí mismo, al menos en mi caso, uno contra sí mismo y rendirse ante uno para entonces sí fluir en el papel. Muchas gracias. Carla, ¿qué nos recomendarías? Bueno, pues después de escuchar a los dos ponentes anteriores, mi único consejo para todos aquellos que están escribiendo es, si quieres escribir, hazlo. Principalmente porque si te quedas pensando, ay, es que si quiero, y es que si no quiero, y es que se te va el tiempo, hazlo y ya. Muchas gracias. Santiago, ¿qué consejo nos darías? Bueno, desde mi experiencia, creo que lo que tenemos que hacer es despertar nuestra mirada. Tenemos que aprender a ver en todo lo que hacemos, desde que desayunamos hasta que nos bañemos, algo literario, o sea, tratar de recoger todo lo que nos rodea en nuestro portafolio y sí, como si fuéramos niños, tener la mirada curiosa de que por qué está el cielo así, por qué las hormigas caminan, por qué todo. Entonces sería como tratar de, al menos todos los días, escribir una línea, o una página, o lo que uno pueda, así sean solo pensamientos, alguna persona que nos encontramos por la calle y nos pareció curiosa su personalidad, tratar de hacerlo un personaje, siempre estar como nutriéndonos del mundo, escuchar música, ver películas, hacer lecturas, pero siempre desde la perspectiva del escritor, del que busca, para poder llegar a derramar todo eso en las historias que creemos. Muchísimas gracias. Y por último, maestro Fernando. Bueno, con respecto a qué es lo que en mi caso recomendaría a quien inicia, yo creo que lo más importante es el aspecto de la voluntad, el aspecto de esta derivación de voluntad de hacer y de ser. El porqué de esto radica en que esto es una parte crucial sobre estar de un lado o de otro, ya sea por pasiones, por convicciones o simplemente por objetivos o alcanzar una meta como tal, o por una necesidad quizás latente o enferma de poder desglosar todo aquello que nosotros quisiéramos ser o aspiramos a ser. Entonces, realmente el seguir una línea, quizás yo el tiempo que llevo como escritor y como, me atrevo a decirlo, como un hombre de ciencia y como un hombre de arte y de fe, creo que lo importante es el seguir ese aspecto de la convicción, de la inspiración y motivación, que estos tres puntos canónicos, aunados a la voluntad de hacer y de ser, sobre todo de hacer lo que se debe hacer, da la diferencia de poder aportar un legado, no solo para nosotros mismos como individuos, sino también como miembros de una comunidad, ya que al tener esa cualidad, ya sea nata o implícita, se debe aportar un legado hacia nuestra sociedad, dejar ese legado. Y lo más importante, fragmentar lo que quizás esté escrito para hacer algo mejor, algo más novedoso. Probarnos a nosotros mismos y a la sociedad el por qué somos merecedores o aptos de tener este maravilloso don de la razón y del pensamiento y sentido cognitivos. Yo pienso que eso sea lo más importante para iniciar este viaje como un intérprete del pensar y sentir y del actuar. Muchísimas gracias, maestros. Al parecer no hay comentarios ni preguntas.
Entonces procedo a leer sus constancias, que a la letra dice: Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Humanidades otorga la presente constancia a maestro Iván Medina Castro por su participación como ponente en la mesa número 7, Lenguaje que conecta y que suena, con su trabajo Our Latin Thing, aprobado por los HH Consejos Académico y de Gobierno en sesión Patria, Ciencia y Trabajo, firma Dr. Fernando Díaz Ortega, director de la Facultad de Humanidades. Del mismo modo, se le otorga la constancia a maestro José Antonio Hernández Zain por su trabajo 10 años, a su vez que a Carla Hernández por su trabajo rock y por su trabajo, por su trabajo rock, y del mismo modo a Santiago Garcés por su trabajo Gotas de Lluvia y Chocolate, así como al maestro Fernando Martínez Moreno por su trabajo El Opus Magnum de la Mecánica Astral de los Sentidos Acústicos y Sonoros, el origen del guardián de la Sinfonía de la Realidad Múltiple. Muchísimas gracias por tu participación en nuestro coloquio y los invitamos a nuestros espectadores a que sigan a las 12 del día con el concierto Depredador de su MC de la Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias y seguimos en el coloquio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.